¿Vamos en español? En español, en español. Ah, bueno. Sí, porque tú sabes que nos van a ver bastante gente de acá. En español a los latinos. Ok. Hola Tigres, soy el coach JP nuevamente en nuestra edición especial, una entrevista especial que estaba siendo programada e inesperadamente el día de hoy se dio. Tenemos un invitado especial, un colega, un amigo, un hermano. Ya él se va a introducir dentro de poco. Gracias por seguirnos, gracias por estar pendientes de nuestras entrevistas. Van a ver una que hice hoy antes de esta con respecto al programa de lucha libre con uno de los fanáticos más empedernidos de la WWE. Pero en esta ocasión vamos a hablar de un tema un poco más profundo, un tema que es de interés social y es de interés mundial también. Pero antes me gustaría presentar a mi invitado el día de hoy, Luis Rostrán, un colega, hermano, como les decía, compañero de trabajo y amigo sobre todo. Luis, ¿cómo te sientes el día de hoy? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, Jaime? La verdad que me siento extremadamente alegre, bendecido. Gracias por la oportunidad, ¿verdad? De la gente que te ve, esa audiencia que tenés, sé que va creciendo. Va creciendo, poco a poco. Esa bendición de Dios siempre está ahí. Y creo que cuando nosotros nos concentramos y le pedimos a Dios la dirección, Él hace siempre el cambio, abre puertas. A veces no hay necesidad de tocar esas puertas, Él mismo las abre. Entonces me siento realmente honrado de estar acá, ¿verdad?, en tu programa y la verdad es que para mí es una bendición poder compartir un poco del conocimiento que Dios nos ha dado y el que seguimos aprendiendo todos los días. Gracias por la invitación también, Jaime. Muchas gracias, Luis. La verdad es que estamos aprovechando una actividad extracurricular que tenemos del trabajo para hacer este podcast. El ruido que ustedes escuchan son nuestros compañeros que están divirtiéndose ahora mismo. Es importante que nosotros reconozcamos que hay todo tipo de podcasts, ¿no? Hay podcast para diversión, podcast para entretenimiento. Este más que todo va a ser como formativo, como educativo, de compartimiento, ¿no? La primera pregunta que yo le tengo a mi amigo, ¿verdad? Él les va a dar contexto con respecto a esto. ¿Cómo hace un cristiano que inicia en el camino de Dios cuando tiene el llamado y a la misma vez siente esa pasión por ser un comunicador de esa palabra, por ser un facilitador, un pastor? ¿Cómo conecta eso con la parte de servicio también? Y si en algún momento pensaste de inicio ser lo que al día de hoy, por gracia de Dios, sos, Rostrán. Maravillosa esa pregunta, Jaime. La verdad que cuando se me viene a la mente si alguna vez quise ser comunicador o poder compartir la palabra de Dios, voy a serte honesto, realmente nunca me imaginé, nunca pensé, de hecho, verdad, que entraría en el ministerio en alguna ocasión a hablar o predicar acerca de Jesucristo, porque te voy a contar una historia muy, muy, muy interesante. Incluso mucha gente dice, pero ¿cómo esta persona hoy en día me habla de Dios y realmente ni siquiera creía en Dios? De hecho, yo nací en un hogar cristiano. Mis padres, de verdad, son cristianos evangélicos y la verdad es que cuando niño, lo que nosotros hacemos, te dicen los padres, mira, vos venís y te vas a la iglesia, querás o no querás. Sí. Nosotros que somos muy nicaragüenses sabemos de que vas o vas. La verdad que recuerdo que a mí me llevaban, yo iba, y la mayor parte del tiempo cuando niño yo iba porque pues para ahorita que estamos en temporada navideña, me acuerdo que regalaban juguetes. Sí. ¿Verdad? Y creo que todo niño definitivamente se alegra cuando le dan un juguetito, cuando puedes compartir con otros niños. Luego de adolescente me llevaban, ya cuando adolescente uno no va simplemente por el juguete, ya va por otras cosas. Pero definitivamente nunca me imaginé, ¿verdad?, entrar en el ministerio.
porque para mí era bien difícil, no creía en Dios. Siempre he sido una persona que me gusta razonar bastante acerca de las decisiones que tomo, de lo que pienso, de lo que hago, de mis acciones, y para mí era bien difícil poder creer en un Dios que no podía tocar, no podía verlo físicamente, ¿verdad? Y yo decía, ala, pero la gente habla de Dios, pero nunca he visto a ese Dios. Era extremadamente imposible. Tangible. Era algo tangible que podías tocar, que pudiera verlo, ¿verdad? Físicamente. Y cuando me hacen el llamado, recuerdo esa vez de aceptar a Jesucristo como mi Señor y Salvador, yo dije, ya era un adulto. De hecho, la primera vez que yo fui a la iglesia, porque no es lo mismo ir de corazón a un lugar, a la iglesia, que te lleven. Forzado, claro. Forzado, definitivamente. Y recuerdo que esa vez me llevaron y, bueno, una compañera de clase en la secundaria, verdad que le tengo gran admiración y mucho respeto, Nadia Santo, que es nuestra copastora y pastor de jóvenes en nuestra iglesia. Y me acuerdo que teníamos un grupo de amigos y vamos a la iglesia. Y yo dije, no. Y me hacen el llamado, Jaime, y me dicen, ¿quieren aceptar a Jesucristo? Entonces dije yo, vamos a probar a ver si es cierto, pues. Recuerdo que pasé, hice la oración, repetí. Si vos me preguntás a mí qué dije, no me acuerdo. Definitivamente era algo como que lo estaba haciendo para ver si pasaba algo, si no pasaba algo. Y era de las personas que yo me arrodillaba y oraba, ¿verdad? Pero me levantaba y me sentía vacío, Jaime. Wow. Me sentía totalmente vacío porque yo decía, ala, no hay nadie aquí, estoy hablando solo, estoy perdiendo el tiempo. No encontraba sentido. No le encontraba sentido, Jaime, del todo. No le encontraba sentido y decía, yo estoy perdiendo mi tiempo, realmente Dios no existe. ¿Dónde está ese Dios que tanto la gente habla? Compartimos, predicamos, hablamos, decimos tantas cosas, pero no lo siento. Recuerdo en una ocasión, y yo sé que vengo de ese tipo de personas y esa personalidad que nos cuesta creer. A nosotros nos pasó, Jaime, hasta no ver y no creer, ¿verdad? Como Santo Tomás. Como Santo, así es, como Santo Tomás. Y la verdad que me pasó bastante igual, ¿verdad? Yo digo que también a mí Dios me botó del caballo, como el apóstol Pablo, porque humanamente, aunque no lo digas, siempre tenemos cierto grado de presunción, ¿verdad? Somos muy altivos, sí, así es, bien pretencioso con nuestra forma de hablar, nuestra forma de actuar. Y es bien difícil cuando las personas nos dan un consejo. Nosotros muchas veces creemos que la sabemos todo y no sabemos nada. Recuerdo que en esa ocasión estaba en la iglesia, de repente nuestra pastora dijo, recibe del vino nuevo el Espíritu Santo de Dios. Yo absolutamente, Jaime, no sabía qué era eso. Pero te lo voy a decir, en el mundo yo tomé mucho alcohol y sé lo que es andar embriagado. En ese momento, cuando me declaran esa palabra, nuestra pastora, ¿verdad?, apóstol de la iglesia, Susana Torres, recuerdo que yo comienzo a sentir, mira, fue una experiencia sobrenatural. Sí. Yo comienzo a sentirme embriagado y me caía y yo gritaba y lloraba al mismo tiempo porque no podía explicar en ese momento lo que mi cuerpo estaba sintiendo. Mi cerebro quería negarlo, quería decir que eran emociones. Pero ¿cómo negar algo que lo estás sintiendo en tu propio cuerpo? Superior a vos. Un poder superior. Yo sentía como un fuego dentro de mis entrañas. No se puede evitar. No se puede evitar. No se puede evitar, Jaime. No se puede evitar. Yo comencé a llorar y recuerdo que yo gritaba. Según yo estaba gritando. Luego que me cuentan a mí, dicen que no estaba gritando, solo abría la boca, le hacía. Y al final lloraba y lloraba porque podía sentir esa presencia de Dios. Podía sentir esa presencia de Dios. Y el Espíritu Santo de Dios me bautizó en ese momento. No sabía quién era Él, pero hoy te puedo decir que Él se convirtió en mi amigo, el Espíritu Santo de Dios. Dice su palabra que donde esté el Espíritu de Dios hay libertad. Era un cautivo.
Y lo que vino a hacer el Espíritu Santo de Dios en mi vida fue a liberarme. ¿Verdad? Muchas veces nosotros no nos damos cuenta y tenemos muchas cárceles, estamos muy cautivos. Sí. En nuestra prepotencia, en nuestra forma de actuar, en nuestra forma de ser, Jaime. Sí. Y en ese momento Dios cambió totalmente mi percepción y pude creer. Ahora, cuando me dicen a mí, mira, eso que Dios toca, que Dios te llena, que Dios te transforma, eso no es de todos los días, me dice un compañero, y qué bonito que recibiste de Dios y todo eso. Sí, sí. Pero desde el momento que yo recibí esa presencia de Dios, yo dije, yo lo quiero todos los días. Y hasta hoy, su gracia, su favor y su amor me acompañan y me acompañarán siempre. Así sea. Ha sido una gran bendición. Te doy un poco de contexto. Luego que ya, ¿verdad? Dios hace ese cambio radical en mi vida, yo ya siento, ¿verdad?, esa presencia de Dios. Yo ya comienzo a predicar, ya comienzo a tener mi primer contacto, diríamos, con el ministerio. Te comienza a interesar. Me comienza a interesar y ya luego entré a la escuela, ¿verdad?, bíblica, a preparar mi preparación como pastor, porque definitivamente, contestando la pregunta que me decía, ¿verdad?, para ir cerrando a cada una de las preguntas que me formulaba, eso fue mi deseo, como Dios hizo el llamado. Eso fue el llamado. Vamos a la parte del ministerio. Entonces, ya al tener el llamado, antes de tener un llamado, uno tiene que tener esa convicción. Porque muchas personas dicen, Dios me hizo el llamado. Y luego vemos gente frustrada que no quiere saber nada de Dios, que comienza a condenar, ¿por qué me llamaste a hacer esto? ¿Por qué a lo otro? Porque no tenemos esa convicción real que Dios hizo algo diferente en tu vida y querés compartir eso. Cuando ya tenés esa convicción de parte de Dios, sabes que tenés un llamado real. No es lo mismo que vos te pongas a leer un poco, a indagar acerca de las Escrituras, a tener esa convicción verdadera de que Dios hizo un cambio en tu vida. No fue una coincidencia en tu vida. No fue una coincidencia, fue un plan de Dios. Hoy en día estoy muy claro que Dios ya todo lo tenía preparado. Así como Dios tiene preparado definitivamente todo lo que va a pasar. Él sabe realmente cuáles son nuestras necesidades y eso me motivó para poder compartir un poco de lo que Dios había hecho en mi vida y compartir eso. Wow. Definitivamente uno tiene que estudiar la palabra de Dios. Dios nos manda a poder tener el conocimiento necesario de su palabra, al poder prepararse, ¿verdad?, en la escuela bíblica, en el ministerio, tener la oportunidad de estudiar teología. Eso es extremadamente excelente, porque recordemos que nosotros tenemos que siempre estar bien preparados para todo buena obra, como dice su palabra, ¿verdad? Entonces, tuve la oportunidad, gracias a Dios, de prepararme en su palabra y ya comencé a predicar con todo el nerviosismo, ¿verdad? Mi primer púlpito fue una mesita en la calle, en un barrio peligroso. Y cuando nosotros decimos, Dios te llamó, uno se imagina, Dios me llamó y le voy a predicar en una iglesia de lujo, un lugar de lujo, con todo, con el aire acondicionado, con un podio, con 3 micrófonos. Y no recordamos que Jesucristo mismo, nuestro gran maestro, nuestro Padre Celestial, Él comenzó a predicar en las personas humilde, sí, de corazón. Hizo su llamado a gente que eran que se dedicaban a la pesca, diferentes labores, ¿verdad? Sí, entonces te das cuenta que Dios va abriendo camino, te va abriendo oportunidad y te vas a dar a conocer, ¿verdad? Entonces, recuerdo que me ponen en un barrio a predicar con todo el nerviosismo. La primera vez no te puedes imaginar que no sabía ni qué decir. Uno se pone bastante nervioso, pero Dios mismo, esa gracia, ese favor y esa alegría, porque cuando Dios viene a tu vida produce una alegría que absolutamente constante y nada de eso te lo puede dar. Así es. Y me encanta porque lo que el mundo no te lo dio, como Él no te lo dio, no te lo puede quitar. Como Dios te lo dio, el mundo no te lo puede quitar.
Entonces, parte de eso me encantó, ¿verdad? Esa gracia, ese favor de Dios. Comenzamos en el ministerio, comenzamos, ¿verdad? Con algunos grupos familiares a predicar, luego, gracias a Dios, soy parte actualmente de una asociación, se llama Asociación Evangélica Proclamando a Cristo, Iglesia Mi Alto Refugio, como te mencionaba, pues, nuestro apóstol es asociación. Mi Alto Refugio está ubicada, ¿verdad? Si algún día la audiencia que nos ve y nos escucha, me sentiría honrado que nos visiten. Se encuentra del Banco Armando Guido, una cuadra al sur media arriba, y ustedes pregunten, Iglesia Mi Alto Refugio, ¿verdad? Son bienvenidos. Barrio San Luis. Barrio San Luis Sur, así es. Entonces son bienvenidos. Así como Dios hizo algo diferente en mi vida, definitivamente creo que Dios puede hacer algo extremadamente extraordinario en sus vidas también. Así sea. Entonces, súper feliz, Jaime, ¿qué te puedo decir? Cuando nosotros venimos a los caminos de Dios, decimos, ala, soy un hombre nuevo, totalmente nuevo. No te das cuenta que es apenas el principio. El inicio de todo. El inicio de todo. Porque esto es hasta que el día que Dios nos lleve. Así. Todos los días tenemos que ir cambiando, tenemos que ir siendo transformados a través de su presencia. Pero definitivamente creo que, y estoy convencido que dice la palabra que por su fruto los conoceréis. Entonces los frutos del Espíritu Santo de Dios, ¿verdad? La mansedumbre, hacen la diferencia en la vida. Uno sabe cuando una persona está lleno de Dios y cuando definitivamente la persona es solo apariencia, ¿verdad? Entonces tenemos que ser bien susceptibles a la presencia de Dios, y con eso quiero decirte que todos los días doblo mis rodillas y le digo, Señor, ayúdame, porque sin ti no puedo. Porque la naturaleza del ser humano es pecadora. Me vas a decir, te convertiste en un hombre perfecto y ahora condenás a las personas que cometen errores. Al contrario, Jaime. Al saber que Dios tuvo esa gran misericordia en mi vida e hizo un cambio, no mereciéndolo, porque nadie merecíamos que Dios tuviera el deseo de mirarte, de transformarme, de tocarme, Jaime. Que lo sintiera y que lo viviera. Creo que cuando Dios ya hace algo diferente, te cambia esa mentalidad de no condenar a las personas, de no juzgarlas y ser más una persona que desea el ayudar, el que desea levantar a esa persona. Si vos ves a tu amigo, a tu hermano, a un familiar que le está yendo mal, que su vida se está perdiendo, Dios no nos manda a juzgar, Dios nos manda a orar. Nos manda a poder ser algo diferente y poder bendecir la vida de ellos. Y ahora, algo muy importante que tenemos que hacer es que nuestras oraciones tienen también que ir con acciones. Sí. Las acciones son extremadamente importantes. Si vos podés ayudarle a esa persona, ya sea económicamente, a través de un consejo, hacelo. Porque Dios nos ha mandado a dar su palabra, porque la palabra de Dios es poderosa y cambia totalmente. Cuando la palabra de Dios se predica, cuando la palabra de Dios, el ambiente cambia, se transforma el asunto, ¿verdad? De lo que vivimos el día a día. Pero la palabra tiene que ir siempre acompañada de las acciones. Si vos ves las buenas acciones, si vos ves y lees la palabra del Señor, tenés la oportunidad de indagar un poco más. Las palabras de nuestro Señor Jesucristo venían con acciones, venían con sanidades. Él no solo hablaba de sanidad, sanaba. Él decía que por su llaga nosotros fuimos curados, ¿verdad? Por su llaga, dice la palabra en los evangelios, por su llaga fuimos nosotros curados. Pero Él sanaba. Sí. No solo lo decía. Sí. Él decía que se va a cumplir todo lo que estaba escrito en el Antiguo Testamento, pero no solamente lo decía, lo hacía. Entonces, y además de eso ya lo sabía. Así es. Entonces no solamente tenemos que ser las personas que decimos, sino que hacemos también. Estoy de acuerdo. Un cambio, algo diferente, ¿verdad? Y poder permitir que Dios nos use como ese vaso necesario para poder ayudar a las otras personas, no para juzgarlos, no para maldecirlos, sino para bendecirlos, para ayudarlos, para transformarlos, para corregirlos cuando sea necesario, sí. Pero a través de su palabra.
con amor y mansedumbre, con amor y mucha mansedumbre, con humildad, sabiendo de que si esa persona cometió un error, si no fuera por el Espíritu Santo de Dios, nosotros somos capaces de cometer ese error y cuidado, algo peor todavía. Sí. Dios hace la diferencia, Jaime. Entonces te puedo decir que no soy un hombre perfecto, pero cada día Dios poco a poco va transformando cada área de mi vida, de mi ser, de cuerpo, alma, espíritu, todo lo que soy a través de su palabra. Y cerrando ya esa pregunta, quiero conectar no solamente el llamado ministerio, sino también el regalo de Dios. Hermano, ¿qué te puedo decir, Jaime? Mira, yo no sé, Dios tenía un paquetote. No es que cuando conocí y fui a la iglesia, Dios tenía preparada también una doncella para mí. Me casé, ¿verdad? Con mi amada esposa, Orquídea Fernández. Saludos a la esposa de Rostrán. No la conozco en persona, pero... Pronto, ahí vamos a... Saludos ahí a los niños también. Claro que sí, 2 niños varones, ¿verdad? Luis y Matthew Rostrán. Y increíble, pues, todo un paquete, ¿qué te puedo decir? Ha sido una gran bendición, ha sido algo extraordinario de que lo que Dios ha hecho en mi vida. Y la verdad que me siento honrado de todos los días poder compartir ese testimonio de lo que Dios hizo en mi vida. Y si lo hizo conmigo, creo que definitivamente lo puede hacer con cada una de las personas que nos ven, que nos escucha. Porque el amor de Dios fue, es y será siempre. Y es una gran bendición, ¿verdad? El hecho de saber que su amor y su misericordia, por su gracia, somos transformados, somos cambiados. Quiero cerrar, ¿verdad?, estas palabras bendiciendo a la audiencia y a las personas que te ven. Que la gracia y el favor de Dios esté con cada uno de ustedes. Que Dios los colme de muchas bendiciones y que Dios transforme esa vida y pueda hacer un cambio radical de bien en cada uno de ellos. Si estás enfermo, que Dios pueda sanarte. Si estás teniendo problemas, que Dios pueda transformar tu vida y pueda ser algo totalmente diferente, algo que vos no pensabas que podía suceder, que Dios lo haga, porque para Él nada es imposible. Muchas gracias, mi amigo. Claro que sí. Muchas gracias, mi amigo, mi hermano en Cristo también. Vamos a estar repitiendo esto. Creo que la audiencia, ¿verdad? Sobre todo las personas interesadas en este tema merecen una parte 2. Claro que sí. Por hoy, te agradezco. Claro que sí, Jaime. De hecho, les comento, ¿verdad?, a nuestra audiencia, que las preguntas que yo tenía me las ha contestado todas ya, mi amigo. Entonces, nos queda más que agradecerles por el tiempo. Como dice Rostrán, mi amigo, puedan abocarse a ese poder superior que es llamado Dios, como usted le quiere llamar, para que su vida cambie, ¿verdad? Como ha cambiado la de él, como ha cambiado la mía. Sigamos conectándonos, viendo este tipo de entrevistas que son enriquecedoras, que traen mucho contenido espiritual, sobre todo de cambio para la familia, para las parejas, para los niños, sobre todo en un mundo donde hoy en día vivimos muy agitados, ¿verdad? Sí. Gracias, Rostrán, nuevamente. Gracias, me siento honrado, Jaime. Gracias por tu tiempo. Que Dios te siga dando esa sabiduría, esa salud para seguir predicando la palabra del Señor. Gracias. Saludos a toda la iglesia, ¿verdad? Se llama Mi Alto Refugio. Mi Alto Refugio, a la esposa de Rostrán, a los niños, a los hermanos, todos. Pasen un excelente día. Hasta la próxima. Hasta la próxima.